Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Eudoro González. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Diputado, Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos luego de una reñida victoria y de una campaña que dio mucho que hablar. ¿Qué repercusiones puede traer para América Latina y sobre todo para Venezuela la nueva presidencia en Estados Unidos? Bueno, hay que empezar hablando de la campaña, una campaña muy hostil en la cual es dos propuestas. Una, un candidato que hablaba de muros y de inmigración y de alejarse de la inmigración y de castigar y penalizar la inmigración. Una campaña que habló de sacar a 11 millones de inmigrantes supuestamente ilegales versus una campaña Clinton donde se habla de regularizar a esos inmigrantes que ya estaban en Estados Unidos, que deben estar hoy muy angustiados, donde nunca se habló de muros, más bien de mayor globalización y apertura de los Estados Unidos hacia los mercados, hacia sus vecinos. Una campaña Trump que habló de cerrar una economía, de volver a encontrar las raíces y aquella cosa original americana, aquel American Dream, aquel sueño americano de los 60, de los 50, en los cuales la autosuficiencia americana producía sus propios automóviles. Detroit, la ciudad de los automóviles, era el gran productor de coches, de carros en los Estados Unidos, y hoy son importados, están los japoneses, coreanos, en fin. Versus una campaña Trump que sigue apostando a la globalización, al negocio mundial, a los intercambios comerciales. Con lo cual, todo ese panorama de apertura que la administración Obama había tenido, hay que analizar ahora qué va a hacer Trump con todos esos acuerdos internacionales, con todos esos convenios internacionales, y en el caso de Latinoamérica y en el caso venezolano, recordemos que Estados Unidos ha participado, hasta hace pocas horas tuvo Thomas Shannon aquí en Venezuela para hablar sobre el diálogo. John Kerry tiene una visita anunciada para Venezuela en los próximos días para reunirse con el presidente, con lo cual la política norteamericana obviamente va a cambiar, según ha dicho Donald Trump, pero esa campaña hostil, esa campaña de insultos, una campaña de un nivel inclusive que podemos calificar hasta de bajo en algunos temas del trato personal que se dieron a ambos candidatos, contrasta con un día de elecciones pacífico, tranquilo, en el cual Trump apostó al americano auténtico, al norteamericano originario, al voto blanco obrero, al voto blanco rural, versus las minorías, mujeres, hispanos, inmigrantes ilegales, que hoy deben estar muy preocupados y sobre todo encuentra Trump una sociedad fracturada, dividida, con gente que quedó insultada, que va a tener ahora que soportar ver al presidente, a esa persona que durante la campaña fue tan dura con todos esos grupos, gobernar y estar en la Casa Blanca. Con lo cual, el reto de Trump para mí es primero interno. Tienen que encontrar paz, y por eso su discurso de anoche de unificación, de respeto, vamos todos juntos a construir el país, hagamos todos juntos América otra vez grande. Es un tema que nos va a afectar, por supuesto, porque la política norteamericana hacia Latinoamérica cambiará sin duda alguna, y eso tenemos que ver en los próximos días. ¿Cuál será su política internacional, que va a depender mucho también de a quién nombre como secretario de Estado hacia Venezuela, y también tomando en cuenta que el propio presidente Maduro, como usted decía, anunció que va a hablar telefónicamente con John Kerry, el actual secretario de Estado, y eso lo dijo antes de que se conocieran los resultados? Bueno, adivinar con exactitud y prever con certeza cuál será la política hacia Venezuela. ¿O qué sería lo conveniente? Hay que esperar. Yo creo que lo conveniente es tratar de mantener, es decir, estando nosotros tan cerca de este continente, de todos los países latinoamericanos muy vinculados a Norteamérica, sería un error pasar de alto todos los avances y todas las cosas que se han hecho en los últimos tiempos. Hay que ver con qué discurso viene Trump para conocer cuál va a ser la respuesta de los gobiernos latinoamericanos hacia ese discurso. Pero sin duda alguna ya están anunciadas algunas cosas. Por ejemplo, no está de acuerdo Trump con el trato que se le ha dado a Cuba, no está de acuerdo Trump con algunas de las acciones que los gobiernos latinoamericanos han hecho, y ya lo ha dicho, y eso sin duda alguna será parte de su política internacional. Diputado, volviendo a nuestro país, ayer la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo sobre el deterioro de las condiciones sociales y económicas de los venezolanos. El diputado José Guerra hablaba de que Venezuela tiene el salario mínimo peor o el más bajo de toda América Latina. ¿Esto qué significa y en qué beneficia al país la aprobación de un acuerdo en resultados prácticos? Mira, lo más importante de ayer, ahí son dos cosas. Uno, que José Guerra dio una clase de economía
a toda la Asamblea y a todo el país que lo siguió sobre la realidad. Inclusive llegó a presentar unos números donde se calculaba el salario mínimo al gusto que quiera el gobierno, al dólar que no le gusta nombrar, a la tasa CIMADI que se utiliza ahora o a la tasa oficial, y por todos lados da un salario muy paupérrimo en Latinoamérica. Y el segundo punto fue el llamado a reflexión que se hizo en ese acuerdo, donde se le dice al gobierno que ante esa evidencia que es incontrovertible, tiene que haber la necesidad de una apertura para conversar y para que las partes en ese diálogo que se está proponiendo y que está propuesto en Venezuela hoy, se aborden los temas macroeconómicos, porque efectivamente las personas nada hacen con el bolsillo lleno de billetes de 100 bolívares, pero no pueden comprar cada día menos cosas. El poder de compra de 90 y tantos mil bolívares, que termina siendo el salario completo, el mínimo más el integral más el CETATIC, que de hoy no le alcanza a las personas, para comprar apenas el 30% de lo que pueden comprar en el 2012. Y otro elemento importante de ayer es que el oficialismo, en voz de uno de sus diputados que habló ayer, habló de que efectivamente reconocen que su fracaso ha sido en el tema económico. Claro, 17 años después, y después de todas las calamidades y de todas las cosas terribles que vivimos los venezolanos hoy para conseguir alimentos, medicina, la gente que nos está viendo está sufriendo el día a día de una crisis que es impagable para el hogar medio venezolano acceder a los bienes básicos, ni hablar de un jubilado. Ayer sacaba la cuenta José Guerra también, 27.000, 28.000 bolívares de un jubilado no tiene ese tatique. Ese está peor todavía que el que tiene los 90.000 del integral. Con lo cual, creo que este acuerdo viene a ser parte de una estrategia de intentar encontrar un punto, encontrar lugares comunes en los cuales comencemos a trabajar y ayudar a todos los venezolanos que están sufriendo una crisis tremenda. Diputado, este viernes, 11 de noviembre, se cumplen los primeros 10 días de ese primer encuentro que hubo entre oposición y gobierno. El gobernador Enrique Capriles ya ha dicho que hoy miércoles es cuando se van a anunciar las estrategias a seguir, pero ¿con qué expectativas va la oposición a este nuevo encuentro? ¿Qué balance hay de este, digamos, prediálogo, cuando ya voceros del oficialismo han cerrado la posibilidad de unas elecciones anticipadas, y cuando el facilitador enviado por el Vaticano y también el defensor del pueblo, Tarek William Saab, lo decía ayer, sería muy negativo que alguna de las partes se levantara de la mesa? No, evidentemente que siempre es negativo cerrar cualquier posibilidad de diálogo. Recordemos que en Venezuela no se dialoga ni se habla de política desde hace 20 años aproximadamente, que no tenemos diálogo político efectivo. Ha sido la imposición de un grupo sobre otro, el te borro, el te quito, el te elimino. Recordemos en el año de la campaña del 98, vamos a freír cabezas de políticos. Es decir, en Venezuela no tiene diálogo político desde hace aproximadamente 2 décadas, con lo cual cualquier señal, cualquier posibilidad de conversación entre los bandos en conflicto es una buena noticia para el país. ¿Qué sucederá el viernes? ¿Qué se anunciará o qué no se anunciará? No soy vocero autorizado para darte los detalles. Lo que sí te puedo decir es que la oposición y la alternativa democrática ha puesto unas condiciones básicas y están centradas en, uno, el problema social. Hay que atacar el tema económico y social, porque los venezolanos la estamos pasando mal y el común de los venezolanos la está pasando muy mal. Tenemos temas de presos políticos, tenemos un tema de necesidad del voto, porque recuerda que se nos dijo durante 17 años que había que votar era bueno. Tuvimos 1,5 elección por año, con lo cual no podemos permitir que nos quiten ese derecho a expresarnos en las urnas. En menos de un minuto, usted también es diputado al Parlasur, sí, y el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática decía que junto con el diálogo en paralelo también hay que seguir en la oposición con actividades de calle, el Parlamento y con la comunidad internacional. ¿Qué se puede hacer desde esa instancia para aportar soluciones a la crisis? El Parlasur aprobó un acuerdo el lunes en su sesión plenaria de Montevideo, donde hace un llamado al gobierno venezolano y le exige al gobierno venezolano que siga sentado, que se mantenga en conversación, que se mantenga el diálogo por el bien y por la salud de la región y por el bien y la salud de la democracia. Y ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo en la comunidad internacional para explicar lo que pasa en Venezuela, para explicar los grandes problemas que tenemos, y que eso sea un mecanismo de presión sobre nuestro gobierno para que entienda que tiene la llave. El que tiene la llave de la gran solución a muchos problemas es el que está en el poder, es el que está en el gobierno. Gracias por haber venido. Así despedimos la entrevista a Venevisión con Eudoro González, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática.